Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Antonio Flores Carreón y bueno, soy alumno de la materia de práctica forense fiscal y administrativa. Y el día de hoy mi presentación va dirigida hacia la parte de lo que es el precedente judicial, un tema muy importante. Y bueno, a continuación voy a compartir lo que es mi pantalla para que en este caso pues se pueda ir siguiendo la presentación con los asuntos más importantes y sobre todo las cuestiones más importantes del tema, ¿no? En este caso, después de haber documentado con todas las fuentes todo el material que estaba en la plataforma, pues esta presentación sirve como apoyo para entender de mejor manera qué es el precedente judicial. Algo muy importante desde el punto de vista de la materia y sobre todo tomando en cuenta el sistema jurídico mexicano. En cuanto a lo que voy a considerar para esta exposición, son primero, en primera instancia, la parte de los conceptos para entender de dónde viene, que en este caso representa lo que es como tal el concepto de precedente judicial. Eh, por ahí también qué va relacionado al precedente judicial también les estaré platicando un poco de lo que es la historia de cómo llegamos a esa cuestión. En el segundo apartado se tocará la parte de las teorías relacionadas al mismo, con todo lo que tiene que ver sus implicaciones. Esas implicaciones en donde hay ciertos elementos que nos van a ayudar a llegar a comprenderlo y entenderlo de mejor manera, para que, pues digo, más tarde ya en la parte de la aplicación, pues tengamos bien esas bases. Justamente ese tercer capítulo que tiene que ver con la reforma que se ejecutó en el año 2021 y que en este caso ya tiene que ver con la aplicación de este precedente jurídico. Vamos a ver cómo es que México llega a esa determinación de imponer o de hacer ese cambio en cuanto a su legislación y sobre todo, pues, el proceso o en qué rubros va a impactar ese cambio, ¿no? Decirlo nada más de palabras resultará sencillo, pero ya que lleguemos a ese apartado, escarbaremos y puntualizaremos cuáles son los aspectos que en este caso considera el cambio en las mismas reformas. Y bueno, el último de los capítulos tiene que ver con los retos y las dificultades que va a enfrentar la aplicación este precedente judicial. Eh, Sobre todo tomando en cuenta que va a integrar al sistema constitucional mexicano y entonces pues será importante evaluar todas las perspectivas desde los sujetos que en este caso lo van a aplicar, que son los jueces, la parte de la sociedad, cómo, en qué le va a beneficiar, en qué le va a afectar, y bueno, también en el ámbito de la formación de los abogados o de las personas que en este caso van a estar relacionadas a la impartición de la justicia, pues ahí es donde se examinará a profundidad ese punto para ver hacia dónde están estos retos y estas dificultades que tiene este nuevo precedente judicial. Nuevo, entre comillas, porque ahorita que ya empecemos a abordar el tema, nos daremos cuenta que no está nuevo, pero sí es nuevo desde la parte de la concepción de nuestro sistema constitucional y que en este caso implicará algunas modificaciones o algunos cambios. Después de esto, haré algunas conclusiones, algunas reflexiones de mi parte, que en este caso redondearán todo lo que en este caso se abordará con el tema. Bueno, pues comenzando con la parte del concepto, la parte del conceptual, el primer punto que hay que abordar es el término de justicia, porque no se entendería la cuestión del precepto o perdón, del precedente judicial sin entender qué hay de fondo o las bases. Y bueno, sería importante regresar
a los conceptos básicos, y uno de los conceptos primordiales es la justicia. Al final de cuentas, todo lo que nosotros en este caso buscamos en el derecho o las herramientas que nosotros poseemos, pues es en busca de esta parte de la justicia. Y dentro de el término de justicia, pues abocamos a la parte de la diosa de la justicia griega, que es Temis. Ella, en este caso, representa una figura importante de lo que es la justicia. Y de acuerdo a la imagen que representa, que en esta diapositiva yo la pongo ahí del lado derecho, esos elementos que tiene esa figura, pues nos da como resultados lo que en este caso representa el concepto de justicia. Y ese concepto de justicia es tan importante porque lo debemos de tomar en cuenta formalmente para todo lo que vamos a ver posteriormente. El primer elemento que voy a considerar es, en este caso, la venda que tiene en los ojos, que representa que todos debemos de ser juzgados por igual. En este caso, no hay distinción en este caso, género, edad, raza, algunas cuestiones que en la práctica se han manifestado y se han dado y que evitan que este término de justicia se practique con toda cabalidad, ¿no? En este caso, una espada que impone sus preceptos. La justicia en este caso se impone sobre cualquier otra cuestión, sobre cualquier otro interés, y hablamos de intereses que a veces tienen que ver con grupos de personas, mayorías, minorías, o en este caso, grupos de poder. Entonces, entender que la justicia busca imponer sus preceptos es algo que en este caso se va a mantener en este aspecto. Se debe sustentar en la ley, no es algo que en este caso se diga al aire, sino que tiene que tener un sustento y esa es la fuerza que le da. Y bueno, imperar ante las injusticias, ¿no? Esos son los elementos que busca en este caso la parte de la justicia y que ahorita lo vamos a relacionar con el siguiente concepto que es la parte del precedente judicial. Justamente después de haber entendido esta parte de la justicia, aquí se desprende el concepto, o de aquí podemos entender mejor la parte del precedente judicial y que hace razón a lo que vimos con anterioridad. Hay dos cosas que en este caso yo quiero destacar y lo destaco del material que en este caso nos proporcionaron. Y en primera instancia, el primer párrafo que les coloco yo en la diapositiva para mí es fundamental para entender qué es un precedente judicial. Es una decisión judicial acerca de normas que deben de ser adscritas a cada disposición jurídica y que en casos son aplicables, ¿sí? Y la segunda, que tiene que ver con una decisión aplicada en casos futuros que pudieran ser análogos al que pretende resolver. Por lo tanto, hablamos de ese entendimiento o de esa impartición ya de la justicia. No es nada más ver a la parte de la ley o de la norma en papel y que de ahí se parta para poder hacer justicia, sino que en este caso se toman ya decisiones que en algún momento se tomaron bajo lo que es los preceptos que en este caso maneja la ley, pero que en este caso pues están aplicados a la parte de un caso específico. Y bueno, aquí también entender que esas decisiones que ya se aplicaron y que funcionaron en su momento pudieran replicarse para casos análogos que pudieran venir en el futuro. Esos casos análogos que sabemos que en muchos casos se pudieran parecer en diferentes tal vez circunstancias, pero que tienen una situación de fondo que pudiera ser que la resolución sea encaminada hacia el mismo lugar. Por lo tanto, esas dos son las definiciones que vamos a manejar como precedente judicial. No hablamos de normas, pero sí hablamos de decisiones o de resoluciones que en algún momento
pudieron llegar a situaciones de impartición de la justicia. Ahora, yéndonos ahora sí que a momentos importantes históricos o un marco histórico para entender mejor lo que en este caso representa el precepto jurídico, pues sería importante entender que esto no es nuevo, o sea, esto no es algo novedoso, es algo que se acaban de inventar o sacar de la manga los juristas o la gente que en este caso está en constante investigación de la materia, ¿no? Sino que ya desde el siglo XI, estamos hablando de finales de la Edad Media, aparece lo que es el case law. En este caso, hablamos de un intento de impartición de justicia que se dio justamente en Inglaterra, en donde, pues a partir de casos, se decidía o se definía cuál era la resolución o el estatus de lo que en este caso pudiera llegar a juzgarse en esa época. Si bien sabemos que la parte del derecho ha evolucionado a lo largo de la historia en función de las necesidades de la humanidad, en ese tiempo el que pudieran llegar a juzgar las autoridades de esa época con casos, pues aplicaba y respondía a esta necesidad. Más adelante, con la parte de la colonización, estamos hablando ya del siglo XVI, aparece la invocación de las sentencias y que en este caso, pues, eh, sí, si bien es algo que trajeron los ingleses o que surgió ahí en Inglaterra, pues las colonias en América, las 13 colonias, lo traen al continente americano y con eso pues inicia también ese sistema americano jurídico en el cual nosotros vamos a basar este precedente judicial, ¿no? Y bueno, otro momento importante o interesante es el stare decisis, que en este caso vincula la parte de las decisiones con la impartición de la justicia. Esto pues ya hablando en una época más reciente, que en este caso es el siglo XIX. Eh, Reciente entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando ya de hace 200 años y bueno, ahí ya esas decisiones judiciales pues tenían un peso importante en la parte de la impartición de la justicia, insisto, ahí en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, pues vamos a darnos cuenta que nuestro sistema jurídico mexicano, que ya se remonta a más de 150 años, pues nosotros no teníamos esta cuestión de las decisiones o del precedente judicial como algo formal, como algo que en este caso estuviera puesto en nuestro sistema jurídico, que tuviera esa vinculación en la parte de las decisiones. Entonces, pues ahí es donde entra ese cambio a partir de la reforma del 2021 que posteriormente platicaremos para darle paso y darle peso a estos precedentes jurídicos, judiciales, perdón. Ahora, bueno, ya que entendimos o que estuvimos ya definiendo en este caso los conceptos o la parte del, del precedente judicial, la parte histórica, que también es importante reflexionarla para entenderla de mejor manera, pues ahora lo que nos compete es entender un poco de las teorías del precedente judicial. Y aquí, bueno, pues me voy a detener en primero aclarar que estamos hablando de una evolución, ¿sí? Evolución de acuerdo al contexto en el cual estamos viviendo. La sociedad no se ha quedado estática, la sociedad es dinámica. Muchas de las materias que estudian a la humanidad, pues son de carácter dinámico, van cambiando en función del contexto de lo que son las sociedades y el derecho no se puede quedar atrás. Entonces, esta evolución ha hecho que sea más complejo para el derecho, pues su objetivo principal, que lo vimos desde el principio, es la impartición de la justicia. Entonces, para poderle darle solución a estos problemas estructurales, pues
tenemos que el precedente judicial pues cumple con tres funciones importantes que nos van a ayudar a, en este caso, estar a la orden de estos contextos que pudieran llegar a, en este caso, a presentarse, ¿no? Como reto importante. Entonces, de acuerdo a las teorías, el precedente judicial tiene tres funciones. Una función primeramente didáctica, ¿sí? Si lo queremos ver así, es que en este caso le permite al juzgador o al jurista analizar la parte de los antecedentes, de los acontecimientos que en este caso pudieran haber estado relacionados al que en este caso le toca analizar en el presente, y a partir de ese análisis pasado, pues, pues tomar alguna decisión o alguna acción que sea equivalente a, ¿no? Entonces, esa función didáctica, pues vaya que es bastante importante, ¿no? Otra función del presente judicial es la sistemática. En este caso, crear reglas generales, que en este caso son criterios, aporta criterios que no estaban perfectamente contemplados en las normas. Y pues por lo tanto, también una de sus tareas desde la función sistemática es eliminar las lagunas que pudiera llegar a presentar la ley. Eh, Hay leyes que ya son de muchos años, de 100 años, de 50 años, etcétera, etcétera, y pues tarde que temprano puede llegar a presentar ciertos espacios o ciertas lagunas en donde no le va a permitir tanto al juzgador como al jurista poder interpretar correctamente esta norma, ¿no? Entonces, ahí es donde este precedente judicial pudiera llegar a tomar importancia importante desde el punto de vista sistemático. Y en la parte de la función operativa, que permite pues dar un razonamiento e ilustrar el caso. Ya no se queda nada más en una parte abstracta, donde tú tienes una norma, donde tú tienes una ley que en este caso te dice algo, pero al mismo tiempo no te dice nada porque no le estamos llevando a una acción concreta. Entonces, esa función operativa que tiene el precedente judicial nos permite ilustrar, nos permite ver el caso de una perspectiva diferente. Y bueno, este sistema de precedentes, pues nos lleva también a situaciones, a ventajas competitivas o a ventajas importantes que también es importante que estudiemos, ¿no? Primero que nada, el sistema de precedentes, no llevar de manera mecánica los criterios. ¿A qué me refiero de manera mecánica? Que a veces cuando nosotros tenemos una norma, una ley, y en este caso un caso concreto, pues el que nosotros estemos nada más apuntándole a lo que es la ley o la norma, nos hace llevar esto de manera muy mecánica y por lo tanto tarde que temprano el, el, este, el sistema pues puede ser débil y puede fallar, ¿no? Entonces, no, el sistema de precedentes evita llevar de manera mecánica todas estas situaciones al, al poner casos particulares, que en este caso se aplicó una norma, una ley, y entonces quita esa cuestión mecánica, sino que le da al juzgador vista una mejor visión de cómo debe de atacar esta situación. Da mejores soluciones a partir de los antecedentes. A veces nos nublamos en cuanto a lo que está ocurriendo en el presente y pues ver o echarle un ojo al pasado nos da otra visión, otro contexto diferente y pues da esa posibilidad de que a partir de ese antecedente se llegue a mejores soluciones. Otro punto importante es llegar a soluciones justas, ¿sí? Que a final de cuentas retomo o regreso a uno de los conceptos importantes con el cual empezamos. Entonces, esta cuestión de llegar a soluciones justas, pues nos permite entender que a final de cuentas son cuestiones ligadas a un sistema. Por último, a atender criterios
razonando y de manera individual. Si nosotros utilizamos lo que es estos precedentes judiciales, pues evocamos a que se razone más en función de un caso específico y que se individualice dependiendo de lo que en este caso está aconteciendo en esa situación. Entonces, esos criterios, pues los podemos conjuntar y llegar a una impartición justa mucho más razonada. Eh, bueno, acá este sistema jurisprudencial por precedentes también pues nos da, o podemos verlo también en otro contexto. Y bueno, aquí mi intención de esta diapositiva es que vean también ustedes pues cómo lo podemos ver también desde otra perspectiva, ¿no? Primero que nada, que el sistema jurisprudencial por precedente le importa lo que es el antecedente. En este caso, le interesa qué fue lo que ocurrió antes o cuáles fueron los hechos que le dieron lugar a y cómo se solucionó en este caso esa problemática, ¿no? Por otro lado, también se puede ligar a una jurisprudencia y también le da estabilidad a todo como sistema, independientemente de quién juzgue, ¿sí? Problemas actuales que hemos vivido en nuestro sistema mexicano que involucra la parte de, a veces, la polémica de los intereses, de la corrupción, etcétera, etcétera, pues también el utilizar jurisprudencias permite que en este caso se elimine ese tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, lo principal, una igualdad para juzgar, porque en este caso no, al estar presente una jurisprudencia y fortalecer mucho a partir de la misma, pues da como consecuencia y como resultado que se tenga esa igualdad y no existan pues elementos que pudieran llegar a transgredir alguna de las partes en el momento en que se está llevando el proceso, ¿no? Ahora, para pues finalizar esta parte de las teorías del precedente judicial, pues me parece interesante que veamos cuáles son estas cuatro formas o cuatro tipos de, de precedentes judiciales que existen, ¿no? El primero que vamos a ver es el obligatorio, ¿sí? En algunos lugares, el caso de los Estados Unidos, del sistema anglosajón, es de carácter obligatorio en la parte de las resoluciones en esos sistemas jurídicos. Entonces, si no existe ese precedente judicial, pues no se pudiera llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, el obligatorio es de carácter mandatorio, tiene que ver con las leyes o las disposiciones legales y se tiene que seguir, en este caso, de esta manera. Digamos, el caso análogo sería, o el caso que en este caso se iría similar, sería la parte del persuasivo. Pero en este caso hablamos de la diferencia de que aquí no hay alguna disposición legal que obligue o ordene la ejecución del mismo. Entonces, simplemente cuando el precedente judicial es persuasivo, solamente va a ser de un carácter orientador para resolver, pero no va a ser determinante ni va a ser forzoso en la aplicación del mismo. Me servirá como una referencia y esto se parece a lo que teníamos actualmente en el sistema jurídico mexicano, ¿no? En donde, pues para reforzar o para orientar nuestras disposiciones legales, pues utilizábamos esta cuestión de carácter de jurisdicciones para persuadir y para, en este caso, mostrar que es más evidente nuestro caso, nuestra situación. También se encuentra el vertical, el precedente judicial vertical, que lo podemos entender
de una relación jerárquica a partir de los órganos jurídicos. Entonces, pensemos que una sala que está, ¿cómo se llama? Eh, su, su, está ligada a una sala superior, ¿sí? Tal vez hablamos de un estado o la misma federación, pero que tiene una jerarquía superior y que dio una jurisprudencia o este precedente judicial como válido, pues está obligado esta sala con inferior rango a también poderla tomar como válida, ¿no? A eso se refiere esta cuestión del precedente judicial desde el punto de vista vertical. Y hablamos de horizontal cuando se utiliza el precedente judicial en órganos que tienen el mismo peso jerárquico. Aquí a lo mejor hablamos en otras materias, ¿sí? Pero que tiene características similares esa resolución. Entonces, si pensamos desde el punto de vista de un caso particular, si se está tratando de resolver algo de materia civil que tiene que ver con un amparo, pero bueno, el amparo jurídicamente es de la materia mercantil y del otro lado tenemos materia penal, pero en este caso los dos tienen una resolución similar, bueno, jerárquicamente tienen el mismo peso y ahí hablamos de un precedente judicial de tipo horizontal. Muy bien, ahora vamos a la parte de la aplicación en México. Eh, en México, pues voy a mencionar algunos de los puntos más importantes que dieron origen a esta resolución, porque pues no fue algo de la noche a la mañana y sobre todo son elementos que en conjunto van a dar como resultado la aplicación de la misma, ¿no? El primer momento importante, que en este caso les pongo ahí en la diapositiva, es la reforma constitucional del 2011. En este caso, esa norma o esa reforma constitucional del 2011 contemplaba la parte de los derechos humanos. Digo, no es que no la tuviera contemplada, pero en este caso ya de manera formal en la Constitución y sobre todo para cubrir con también los estándares internacionales, pues se lleva a esta cuestión constitucional en el 2011. Para la parte del 2021 es cuando se da esta reforma, la parte constitucional, y se modifica el artículo 94. Este artículo 94 modifica la interpretación del derecho a partir de precedentes. Y bueno, pareciera que es un cambio mínimo sencillo, porque si ustedes observan en la Constitución el artículo 94, solo hay la modificación de un párrafo, pero ese párrafo da pie a esta cuestión de la interpretación del derecho a partir de precedentes y es un cambio sustancial en cuanto al entendimiento y al manejo de la misma cuestión del sistema, ¿no? Ahora bien, en la parte de la modificación de leyes secundarias, porque bueno, a partir de esta cuestión constitucional se baja a leyes secundarias y aquí lo podemos ver en las leyes de amparo de los artículos 215 a 229 y la ley orgánica del Poder Judicial en los artículos 157 a 159. Ahí es donde vamos a encontrar esta fundamentación para que en los procesos esta cuestión de los precedentes ya tenga reglas más particulares y específicas y bueno, lo entendamos un poquito más detallado, no tanto como lo veíamos en la reforma constitucional del artículo 94. Y bueno, siempre siguiendo el enfoque reformador, buscando enfoques de profesionalismo de lo que ya veníamos platicando hace ratito, con la intención de que la justicia sea impartida de la mejor manera.
de ética, que eso también es muy importante, una independencia y sobre todo imparcialidad. Este es el enfoque reformador que busca esta reforma. Ahora, hablando de las jurisprudencias que en este caso, pues pudieran llegarse, o más bien se han metido ya en este sistema de precedentes en México, pues sí sería importante que este nuevo sistema entendamos que hay algunos puntos importantes que se deben de tomar en cuenta. En este caso, el primero es la parte de los precedentes obligatorios. Eh, ¿A qué se refiere esta parte con precedentes obligatorios? A que en este caso la Suprema Corte de Justicia, eh, cuando hay una votación de 8 de los 12 votos que tienen los ministros, de 8 de los 12, estos precedentes se pueden llegar a tomar como obligatorios. Insisto, esta es una facultad que se le da a la Suprema Corte de la Justicia a partir de este cambio. En la parte de la reiteración, y esto es más aplicado a la parte de los tribunales de tribunales colegiados de circuito, perdón, en donde se presentan de manera reiterativa casos, entonces ahí es donde estas jurisprudencias van a tener ya un valor para las resoluciones de las mismas. Y bueno, también la parte de la contradicción de los criterios, que bueno, estas se pueden presentar en las diferentes salas o plenos regionales, que al existir estos criterios que pudieran llegar a ser contradictorios, pues estas jurisprudencias tienen ese objetivo o esa finalidad de poder resolverlos o en este caso aclarar estas contradicciones. Ahora bien, en México, bueno, más bien ya instalado este sistema que pues tiene que ya estarse dando la parte de los órganos jurisdiccionales, pues es importante que el cambio en este artículo 94 constitucional nos da una naturaleza interpretativa diferente, una naturaleza integradora y una naturaleza creativa. No perder estos tres enfoques. La naturaleza interpretativa tiene que ver con que el juzgador, el juez, sea capaz de tomar esa jurisprudencia, ese precedente judicial, ¿sí? Y lo puedan asociar a una ley, una normativa, para poder llegar a una resolución favorable. Y ahí es donde entra esa otra parte, la naturaleza integradora, que en un momento más veremos cómo esa naturaleza integradora tiene dos partes muy importantes que se deben de considerar. Y una naturaleza creativa desde el punto de vista de que tiene que tomarse el contexto y la situación en la cual se está presentando el caso particular. Ahora, justamente aquí en esa parte integradora, ya entrando a la parte de los retos y de las dificultades que va a tener este sistema, pues hablamos de dos cuestiones, la parte del holding y la parte del ratio decidendi, que es lo que nos va a permitir que este sistema de precedentes judiciales tenga un mayor éxito. Entonces, entender estos dos conceptos, bueno, a veces no tienen una traducción tan literal, pero estos dos conceptos están relacionados y vinculados a lo que en este caso representan los precedentes judiciales. Primero hablaremos de lo que es el ratio decidendi. El ratio decidendi forma parte de la cuestión abstracta de la resolución y en este caso el holding forma la parte concreta de la resolución. Ahorita lo vamos a diferenciar a qué se refiere con la parte abstracta y a qué se refiere con la parte concreta. En este caso, cuando hablamos del ratio decidendi, no tiene un efecto trascendente por carecer de efecto jurídico. Al no seguir una normatividad o al no tener una estructura legislativa, legal, perdón, jurídica, pues simplemente es un razonamiento que no va a trascender en el efecto jurídico, pero que ya cuando se tiene la parte del holding,
que es la parte formal que se establece en el tribunal, es cuando se juntan y ya tienen esta parte resolutiva, ¿no? Por eso decimos, la parte abstracta tiene que ver con el ratio decidendi y la parte, en este caso concreta, con el holding. El ratio decidendi va a ser una hipótesis necesaria para que la resolución esté vinculada al holding. Y en este caso, el tribunal debe determinar si está vinculado el holding con el ratio decidendi. Entonces, estas dos partes van a ser muy importantes en la parte del juzgador, en la parte de los operadores jurídicos. ¿Por qué? Porque estas figuras jurídicas, si no logran entender y comprender y aterrizar correctamente lo que es el holding y el ratio decidendi, pues no va a progresar y no van a poder vincular correctamente este sistema de precedente judicial. Ahora, hablando de los retos y también de las dificultades, ya vimos que estos dos elementos son importantes para poder eh, darle un mayor entendimiento al mismo, pues hablamos de que pues tiene que haber un cambio de cultura jurídica. Si hablamos de un cambio de cultura jurídica, antes el precedente no era de carácter obligatorio y entonces pues muchas de las personas que actualmente están en la parte de la impartición de la justicia o de este sistema jurídico, pues fueron educados y más bien han trabajado a lo largo de sus años sin esta situación de tener un precedente obligatorio, ¿no? Entonces, si hablamos de algo que pues tiene que haber un cambio de cultura jurídica. En cuanto a la formación, pues ahí hay un problema en cuanto a las universidades o a la formación de los abogados, de los juristas. En este caso, el enfoque de la escuela o el enfoque sí, en este caso de la enseñanza del derecho, pues va mucho en función de la parte del enseñar la parte de las leyes, etcétera, etcétera. Y hablar de un sistema de precedentes, pues implica el cómo ligar estos precedentes con la cuestión de la ley. Entonces, es algo que va a representar un reto en la parte formativa, en la parte de cómo va a darse la formación, ¿no? El razonamiento de cómo debe de operar el derecho. En este caso, pues el método de casos y el método de problemas va a ser importante. No solamente esas técnicas que antes se tenían de memorización y técnicas de aprendizaje, sino que ahora se necesita una técnica de enseñanza diferente para saber cómo poder interpretar. Es un cambio de cultura completo en cuanto a conocimiento y en cuanto a habilidades. Y bueno, el último, digamos, de los retos y dificultades es el problema interpretativo. Este problema interpretativo radica en la función de no saber dónde están o no saber dónde encontrar estas cuestiones y una vez ya encontradas, cómo las vamos a aterrizar o cómo va a ser la creatividad de la persona que en este caso enfrente el problema jurídico para poderlo aterrizarlo al caso o al contexto que en este caso tiene. En este caso llegamos a una conclusión. Nosotros estamos en un sistema híbrido que requiere del diálogo para interpretar estas resoluciones y a partir de ese diálogo, pues entendemos que las normas no van a ser suficientes para resolver el problema, sino que se debe de tener el derecho de acción. ¿Qué significa poner el derecho en acción? Que en este caso las leyes o la interpretación de las mismas se vea ya en casos concretos o en casos prácticos que puedan mostrar la aplicación o la no aplicación de las mismas. Algo que es bien importante es en el material que se nos proporcionó que el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, ellos tienen material muy importante que nos puede servir como juzgadores, como jueces o como personas que vamos a estar relacionadas a la parte de la impartición de la justicia para tener este material y que nos sirva
para atender esta cuestión de los precedentes judiciales. En este caso hablamos de dos cosas importantes. Número uno, las teorías del precedente, que hay un archivo o hay una recolección de teorías de precedente. Y dos, cuadernos de jurisprudencias. Esos cuadernos de jurisprudencias aplicados para diferentes materias los podemos tomar como una base para los casos particulares que nosotros estemos atendiendo y que puedan llegar a funcionar o a servir en casos determinados, ¿no? Entonces, sí va a ser muy importante las dos cosas, tanto la cuestión de las teorías como el cuaderno de jurisprudencias para poder, en este caso, tener un mejor, más herramientas, ¿no? Como conclusiones y reflexiones y para terminar ya esta presentación, es que tiene muchos cambios, como todo en la vida, se tiene que buscar evolucionar y cambiar de acuerdo a los contextos y realidades. Entonces, este sistema que en este caso se ha implementado en el año 2021, tiene muchos retos y muchas cuestiones de muchas partes por practicar o por participar. Y bueno, en este caso, se tiene ya materiales, se tienen teorías, se tienen cuadernos de jurisprudencias que nos pueden ayudar a poder complementar todo esto y que sea más fácil que en este caso nosotros podamos defendernos o podamos defender y en este caso juzgar a partir de estas, de estos precedentes, de estas jurisprudencias. Entonces, no es una tarea fácil, pero es algo que hay que ir llevándolo poco a poco y que con todo lo que en este caso se va presentando de la formación y la parte de los nuevos juzgadores que pudiéramos llegar a tener, pues se tratará de hacer más eficaz la partición de la justicia, que eso es a final de cuentas el punto más importante y si favorece y va, en este caso, a representar mayor fortaleza a esa impartición de la justicia, pues claro, claro que es algo muy positivo para esto, este cambio jurídico. Pues muchas gracias por su atención y hasta luego.